Hola, gracias a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo curso de Codex Academy. Me presento, mi nombre es Alexis Lozano. Codex Academy es una plataforma de contenido 100% enfocado en comercio exterior. Próximamente tendremos más cursos disponibles de otros temas de interés relacionados al comercio. Asimismo, te recordamos visitar nuestro sitio web www.codex.academy y te registres y así puedes disfrutar de los beneficios de tu cuenta, como poder ver cursos pasados, estar enterado de próximos, congresos gratis y estar suscrito a nuestro buzón de noticias. No olvides que al final de cada curso llegará a tu correo una encuesta de satisfacción. Te agradecemos mucho si nos ayudaras a contestarla y dejar un comentario. Sin más que agregar, le damos la bienvenida a nuestro panelista con más de 25 años de experiencia en el tema de comercio exterior. Ha ejercido como gerente operativo, apoderado banal y trabajado en empresas de gran renombre a nivel nacional e internacional. El licenciado Manuel de Jesús López Flores, adelante, le cedemos la palabra. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Si me escuchan, validando que me escuchen y luego ya voy a compartir. Validando que me escuchen y que ya sea visible para todos la presentación. Perfecto. Muy bien. Ahorita estaba atendiendo, bueno, pues como todos, seguramente todos. Aparte es un día laboral, martes, recorrimos un poquito el horario. Les pedí el gran favor a mis amigos de COEX que me ayudaron con el horario porque el habitual es un poquito más tarde, pero ahorita terminando con ustedes me voy corriendo al aeropuerto. Tengo que ir a iniciar mi participación en un seminario para preparar a los aspirantes de agente aduanal. No sé si alguno de ustedes va a ser, va a tener el interés de prepararse para ser agente aduanal. Si no sabían, ya lo saben, acuérdense, se espera la convocatoria ya anunciada y confirmada la convocatoria el próximo mes. Así es que los que ya estén listos, pues para que reúnan sus requisitos, anotarse y vámonos a hacer examen. Se espera participación por montones. Y bueno, yo tengo la dicha y la fortuna de participar con dos grandes despachos. Mañana inicio en la Ciudad de México y luego a la tercera semana de septiembre con otro gran despacho a preparar a los aspirantes. Entonces, bueno, por eso hoy se cambió un poquito el horario de lo que es costumbre, porque les decía que ahorita salgo corriendo al aeropuerto. Muy bien, ya que validamos que se escucha, no tuve el tiempo de ver quiénes se conectaron. Es que luego, pues hay personas que ya conozco y que me da gusto pues saludarlas por aquí, por este medio. Si andan por ahí, pues un gusto que por ahí nos sigan la huella, la pista y nos estén acompañando. No pude estar viendo quién se conectó, pero bueno, vamos a iniciar con esta plática, webinar, como ustedes lo gusten ubicar, denominar, designar, el manejo de desperdicios. Es un tema que alguien puede decir, oye, pero pues, ¿qué le vamos a revisar al manejo de desperdicios? Pues la verdad que sí hay bastante tema. Es un tema escabroso, es un tema de análisis, se presta mucho al entendimiento. Yo constantemente recibo consultas. Ahorita acabo de resolver una hoy más temprano. Pues constantemente recibo consultas sobre su clasificación, sobre el tema del descargo, sobre el tema de la valoración, qué puedo hacer con el desperdicio. También me hacen consultas sobre cómo lo voy a manejar en mi anexo 24. Entonces, de eso se trata el día de hoy. ¿Sale? El revisar con ustedes cuáles son las formas idóneas y que debo de considerar para manejar el desperdicio, que otra vez pareciera así como algo sin mucha importancia, pero no, definitivamente tiene su relevancia el desperdicio. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Ya Coex hizo el favor de presentarme, de dar un poco de antecedente de un servidor. Quisiera pensar que yo creo que ya todos me ubican, eso quiero pensar, porque ya son varias participaciones con Coex, ¿sale? Para ya no ahondar o abonar en la presentación. Bien, vamos a ir de lo general a lo particular.
Si en lo general se te hace muy general, pues no te desesperes. Vamos a ir avanzando en lo particular. Otra vez, te acabo de decir que a lo mejor alguien puede decir qué tanto podemos revisarle al desperdicio. Pues no lo creas tanto. Ahorita puede ser que te lleves algunas sorpresas. Pero vamos de lo general a lo particular. ¿Va? Te lo anuncio para que no te vayas a desesperar al inicio y digas, oye, pero pues eso es muy básico. Probablemente sí. De entrada, pues necesitamos tener en cuenta qué es desperdicio. ¿Ok? ¿Y qué es más allá de lo cotidiano? Luego yo uso mucho el término, esperando que nadie se ofenda, de lo mundano. Ya sé que está asociado a la religión, pero como yo no profeso ninguna, mi religión es la normatividad aduanera, entonces todo lo demás es mundano. Más allá de lo cotidiano, de lo mundano, para efectos aduaneros, ¿qué podemos considerar como desperdicio? Desde aquí necesitas empezar a trabajar, desde aquí, porque si no conceptualizas de manera adecuada, entonces es donde traes problema más adelante. Te acabo de decir, separa lo cotidiano y lo mundano de lo aduanal. Para efectos estrictamente aduanales y para los efectos de la propia ley aduanera, es el ordenamiento legal, es la ley específica, la materia que regula la entrada y salida de mercancías a territorio nacional de manera legal, por supuesto. Entonces, para los efectos de la ley, esto es lo que vamos a considerar como desperdicio. Lo primero no te lo resalto porque podría ser lo que todos consideraríamos como desperdicio. Los residuos de los bienes después del proceso al que fueron sometidos. Así es. Cualquier proceso industrial seguramente genera desperdicio. Eres una empresa IMEX, importas insumos, materias primas, partes, componentes, se someten a un proceso productivo y ahí se van a generar desperdicios por el mismo proceso. Mercancías que se van a echar a perder, o sea, insumos, materiales, partes o componentes que se van a echar a perder en el proceso de fabricación. Otros que el proceso de estampado, corte, perforación, justamente va a ser que el componente no se haya utilizado en su totalidad. Ya desde ahí puedes ir viendo que algunos componentes se podría estimar, incluso desde el momento en que son importados, se podría estimar un porcentaje de desperdicio que van a generar. Algunas empresas, no todas, la mayoría no, pero algunas que tienen ese nivel de control desde inicio, que tienen esa visibilidad, pues ya pueden irle asignando un porcentaje de desperdicio a cada componente. De hecho, para las empresas que operan bajo programas de diferimiento, en este caso IMEX, que llevan su control de inventarios a través de un anexo 24, hay un montón de sistemas, ¿sale? No le voy a hacer comercial a nadie, pero todos esos sistemas, que le ya puedes llamar de aduanas, de control de inventarios, pues se tienen que sujetar a lo que establece el anexo 24, ¿ok? Y es como vas a ir controlando tus entradas y tus salidas. Sí, pero recuerda que entró un material y tendrías que acreditar la salida del mismo. Te acabo de decir que algunos componentes ya desde entrada puedes saber qué porcentaje se consume o qué porcentaje no se consume y genera desperdicio. Entonces, en tu sistema de aduanas, distintamente del que sea, claro, siempre y cuando así tenga esa capacidad, uno de los atributos que darías de alta o que asignarías en los números de parte sería el porcentaje de desperdicio y así ya tendrías un porcentaje sobre cuál irías luego a cambiar de régimen, por ejemplo. Pero te acabo de decir, no todo el mundo trabaja así. Lo que hacemos la gran mayoría es que de todo el proceso productivo de todo el día, allá en el área de producción donde tú no estás, allá hay algunas, pues vamos a llamarle contenedores. Contenedores en donde se va vaciando durante todo el día, se va echando todo lo que se genera desperdicio, tanto lo que se echó a perder como esos residuos de esos procesos que te dije, de estampados, de cortes, ¿ok? De perforaciones. Entonces, ahí se va acumulando. Algunas empresas mejor que otras sí llevan realmente un control de qué números de partes están tirando al scrap. Algunas otras no, dicen que es algo que no merece
ese nivel de control. ¿Por qué? Porque hay que asignar recursos. Alguien que tiene que estar llevando el control de qué números de partes se están tirando. Pero hay empresas que sí les gusta llevarlo a ese nivel y sí generan un reporte de qué números de partes se tiraron. Hay otras, y ahí ya nos damos de bien servidos. Cuando me incluyo, ahí en la presentación dijeron que fueron muchos años de estar en la parte operativa, y así es, fueron más de 25 años, y de esos más de 25 años fueron alrededor de unos 15 en la industria. Entonces, cuando te dan esa boleta de scrap o ese reporte de scrap y que te ponen únicamente por familias de materia y kilos, pues bueno, ya como quiera tienes algo de información, ¿no? Algo de qué partir. Insisto, los que trabajan mejor, pues sí te dan un reporte de lo que tiraron de desperdicio, pero ya con números de parte y cantidades. ¿Alguno de ustedes sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguno de ustedes está en una industria que genera desperdicio y puede validar lo que acabo de decir? O que me comparta una forma diferente en cómo le informan qué es lo que se tira al desperdicio. O alguien que me pueda validar, sí, a mí me dan una boleta donde nada más me ponen kilos y me lo ponen por familia. Me ponen que plástico, 500 kilos, y acero, 200, y aluminio, 300. ¿Alguien, alguien opera de una manera semejante o distinta a la que acabo de comentar para lo que es el desperdicio de los procesos productivos? Dice Andrea, nosotros tenemos el porcentaje por ese que... ¿verdad que se parece a lo que te dije al inicio? Que algunos le pueden asignar el porcentaje por SKU, por número de parte, no seas mala para que todos sepan lo que estás diciendo. Dice, sin embargo, considero que no es todo confiable. Yo también considero lo mismo que tú, Andrea. Sería cuestión de que lo validaras. Pero otra vez, cuando alguien piensa en desperdicio, Andrea, como que considera que no es necesario dedicarle tanto recurso, ¿no? Y pues con ese porcentaje que tenemos por SKU, pues con eso nos vamos, ¿no? Dice Natalia, así es correcto, lista de descripciones tanto kilos. Ya ven, les digo, no les estoy inventando nada. Esas son las formas habituales en las que se trabaja. No, Carlos, no es lo mismo, y qué bueno que lo preguntas. Acuérdense, todo es, así es, Andrea, así es. Se trata de sensibilizar las demás áreas, y eso que comentas es muy importante. Hay una presentación que tengo, no lo digo por crear empatía contigo, sino porque es verdad lo que dices. Hay una presentación que tengo en donde pongo la estructura general de una IMEX. Y en esa estructura general, obviamente, podría ser diferente en alguna otra empresa, pero desde la perspectiva general, pongo todos los demás departamentos con los que como aduanas debemos o deberíamos tener interacción, comunicación, un canal de comunicación, porque ya sabes que nosotros trabajamos con pura información, Cecilia. Entonces, y les voy diciendo con cada departamento qué es lo que necesitamos de ellos y qué necesitan ellos de nosotros, y cómo ese canal de comunicación se interrumpe o se rompe, porque no siempre sucede. Entonces, y lo que se busca es eso, sensibilizar. Por eso digo que no lo comento por crear empatía, sino porque es verdad. Necesitamos sensibilizar a los demás departamentos del impacto que hay en cuando no nos comparten información, y nosotros tenemos que hacer las cosas al final de cuentas con lo que tengamos. O sea, al final de cuentas tenemos que hacer cambios de régimen, regularizaciones, retornos, con la información que tengamos, y algo de eso voy a comentar más adelante. ¿Sale? Les digo, voy de lo general a lo específico, por eso a quien piense que lo general es muy básico, pues te digo, voy a ir avanzando a lo específico. Carlos, también es que buena pregunta haces de una vez para diferenciar la merma y desperdicio. No, Carlos, merma es lo que se pierde en el proceso, se consume como tal. La merma no necesariamente, ojo, no necesariamente tú pudieras acreditar su integración física en el producto terminado para el cual fue utilizada. Piensa, por ejemplo, en combustibles, piensa en solventes, limpiadores. ¿Sí te das cuenta? Sí, claro que se van a usar en el proceso productivo. Tengo la dicha y la fortuna de ser asesor de un distribuidor industrial. Yo creo que a lo mejor ya me lo has escuchado decir otras veces, pero bueno, de un distribuidor industrial muy, muy grande a nivel nacional e internacional. Entonces, constantemente estoy clasificando sus productos que están dirigidos a la industria. Hay un montón de solventes, un montón de limpiadores,
dentro de los limpiadores hay una serie de limpiadores muy específicos, muy especiales, que alcalinos, que esto, que el otro, que se usan en la industria, pero todo eso genera merma porque tú no podrías demostrar su integración en el proceso productivo. En el producto en el que se utilizaron, tú no puedes demostrar que ahí va integrado cuántos mililitros de solvente, cuántos mililitros de limpiador, cuántos mililitros se consumieron de combustible para fabricarlos. ¿Sí me explico, Carlos? Eso es merma. El alcohol es correcto, que en algún momento un alcohol también es un diluyente. Entonces, si te das cuenta, mi estimado, eso es merma. Y eso no estamos obligados. Me disculpan si no les doy el sustento normativo. Ya les he dicho 1000 veces que yo no promuevo el que te aprendas, aunque ahora sí lo tengo que hacer a partir de mañana con las preparaciones para los exámenes de agente aduanal. Pero me disculpa si no doy el sustento normativo, pero debe ser el 109 la ley aduanera. Pero bueno, tú no estás obligado a demostrar el retorno de lo que genera merma, ¿sale? Eso no, nada más los desperdicios, eso sí. En desperdicios sí, la merma no. ¿Vale? Espero haberte dejado una idea más o menos clara de lo que es la merma o la diferencia entre merma y desperdicio. Entonces, si se dan cuenta, pues no hemos salido del primer rubro, ¿eh? Mire, nos hemos mantenido todavía en el primer rubro. Los residuos de los bienes después del proceso que fueron sometidos. Yo creo que con lo que acabamos de comentar, ya todos ahí podemos tener una idea clara, reserva que alguien diga que no, de lo que es ese desperdicio, el industrial, pues. Mas, sin embargo, para efectos estrictamente aduaneros, no es lo único que podemos o debemos considerar como desperdicio. Si se dan cuenta de los siguientes, uno está como que en verde y otro está en amarillo. El que está en verde, más adelante les voy a dar más detalle de cómo se puede administrar, pero desde ahorita yo quiero que ya tengas el concepto. Fíjate bien. Esto que tienes en la pantalla es el artículo 2, fracción decimosegunda. No siempre uso en mis cursos la referencia normativa, no siempre, porque lo que busco más es de que los conceptualices, de que lo conozcas, lo analices, lo aterrices en la práctica y en la operación, más allá de que te sepas no que lo sepas, sino de que te lo aprendas, pues, pero sí es importante conocer el sustento. Este es el artículo 2, fracción decimosegunda de la ley aduanera, ¿vale? Si tú vas y lo lees, vas a encontrar todo esto en un mismo párrafo y tal vez como lo lees de seguido, pues a lo mejor no logras identificar esto que está en verde. Fíjate bien. Los envases y materiales de empaque que hubieran sido importados como un todo. Si tú piensas en qué tipo de mercancía es esa, pues es una mercancía que todos los días estás importando, pero pues de manera muy repetitiva, de manera muy mecánica, porque es algo que no declaras. Los envases y material de empaque que se importan como un todo con las mercancías que contienen son las tarimas de madera, los guacales de madera, las cajas de cartón, las bolsas de plástico. Eso, aunque no lo creas, y no es necesario que lo creas porque está en la normatividad, lo que pasa es que algunas personas en algún momento me han dicho, no, estás como que operado el cerebro, ¿cómo se te ocurre que voy a administrar eso? A mí no se me ocurre, está en la normatividad. Es como el tema de la Biblia, ¿no? El que tiene ojos que lea y el que tenga oídos que escuche. O sea, está en la normatividad. El que la autoridad no le dé la importancia que tiene, tal vez porque no lo comprende, no lo entiende, eso es otra cosa. Pero está en la normatividad. Los envases y materiales de empaque que se importaron como un todo. Fíjate bien, que se importaron como un todo. Los importaste, nada más que no los declaraste. Y eso nace, el sustento normativo de por qué no los declaraste, las tarimas de madera, las cajas de cartón, los guacales de madera, ¿por qué no los declaraste? Pues nada más y nada menos por la regla 5B general de las reglas generales del sistema armonizado o las reglas generales de la LIGE, de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. En su artículo 2 están las reglas generales. Bueno, pues la regla 5B es de donde nace el por qué no declaras en las importaciones las tarimas de madera y las cajas de cartón. No hay otro lugar, no hay, no existe. No está en la ley, no está en las reglas de comercio exterior, no hay. Es por la regla 5B general. Como son mercancías, como son materiales de embalaje que no tienen carácter de reutilizable,
Entonces, por eso no se clasifican, porque no se consideran mercancías, siempre y cuando son las que traen mercancías o son las que traen conteniendo mercancías. Porque si estuvieran vacías las tarimas de madera, las cajas de cartón, esas serían las mercancías a declarar. Esas serían las mercancías a importar o exportar. Pero cuando contienen mercancías, no se clasifican por no tener carácter de reuso. Y por tal razón, al no clasificar, una cosa es consecuencia de la otra, por eso así lo tienes que entender. Una cosa es consecuencia de la otra. Como no se clasifican por no considerarse mercancías cuando vienen conteniendo otras mercancías, entonces se considera como un todo, pero sí fueron importados. Así es que tus pedimentos de importación IN también comprenden tarimas de madera y cajas de cartón implícitamente, nada más que no hay una partida que los declare. Voy a abrir el chat. Sí, bolsas de plástico. Piensa en una tarima de madera y luego viene una caja de cartón, y luego dentro de la caja viene una bolsa y dentro de la bolsa vienen componentes. ¿Me explicó? ¿Es ahí? Entonces, por eso dije bolsas, ¿eh? Nunca hubiera dicho tarimas. Esa es la única razón, si lo has analizado. Y entonces, juntan la regla 5B general con el artículo 2, fracción 12ª, ley aduanera, y ahí tienes, para tu sorpresa, que todas esas tarimas de madera y esas cajas de cartón sí fueron importadas, nada más que como un todo. Si el régimen fue temporal, pues entonces se consideran desperdicio. No lo dice Manuel, ahí está, ve a leerlo. Obviamente yo aquí nada más te pongo extractos, ahí dice importadas temporalmente. ¿Ok? Oye, ¿y si la importación fue definitiva? Pues las tarimas y las cajas de cartón se importaron bajo régimen definitivo, no hay tema. Se importaron bajo régimen definitivo. Nada más que no tuvieron que declararse, no tuvieron que clasificarse, no tuvieron que pagar una arancel. Pero bajo régimen temporal, ¿qué crees? Todo eso que tienes ahí de tarimas y de cajas, todo eso que le das al chatarrero, que se lleva el de la basura, pues ¿qué crees? Le estás regalando desperdicio que importaste temporalmente y no le has dado ningún destino aduanero, así como lo escuchas. Si te parece exagerado, no pasa nada, a muchas personas les ha parecido, pero no lo dice Manuel, ahí está en la ley. ¿Va? Por eso lo puso en verde. Y ya más adelante te voy a decir, no creas que nada más es decirte más adelante, te voy a decir cómo se puede administrar. ¿Va? Estamos primero generando el contexto. Luego las mercancías rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables. Nada más que aquí es donde nos concentramos más. Créanme, es que vienen ahorita hablar de los destinos, en algunos puede ser muy sencillo, pero para que tú puedas llegar a la administración de los desperdicios en base a los diferentes destinos, primero tienes que comprender esto primero, porque si no lo comprendes esto te va a costar mucho trabajo lo demás, y yo lo he vivido en la práctica y lo he discutido y he tenido enfrente de mí en cursos clasificadores y que se aferran a que no se pueden clasificar algunas cosas como desperdicio y se me aferran y ay, pues nos ponemos a revisar. Digo, es que primero tienes que haber comprendido esto. Si no has comprendido esto, entonces no puedes ir más allá. Tienes que comprender que las mercancías adquieren, dice punto 2, entonces en resumen, pallet, cajas, flejes, exactamente el embalaje justamente el que no viene a declarar los pedimentos, que no trae una partida, ese se considera desperdicio. No me creas mucho, Andrea, yo te invito a que en este momento, en el transcurso de lo que nos falta platicar, vayas a la ley aduanera, abras en su artículo 2, fracción 12ª, y revises que esa es la definición de desperdicios para efectos de la ley aduanera. Eso lo vamos a ver más adelante, Andrea. ¿Te acuerdas que dije que estamos apenas creando el contexto? Y que acabo de decir que adelante te voy a comentar cómo se administra. Ya ven, les digo, no se desesperen, nomás van a ser 2 horas, no pasa nada, tranquilos. Me interesa muchísimo primero dejar la semillita de haber comprendido qué es desperdicio, porque ya eso nos facilita lo demás. ¿Sale? Entonces, ya el embalaje ya quedó, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Mercancías rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables para lo que fueron importadas temporalmente. Yo las importé para algo.
ya están desgastadas, ya están obsoletas, ¿ok? Ya no se pueden utilizar. ¿Qué tipo de mercancía? Todas, cualquier mercancía. Aquí no dice insumos, componentes, partes, material, no. Mercancías desgastadas, obsoletas. Las que no puedan ser utilizadas para el fin con el que fueron importadas temporalmente. Ya no las puedes utilizar para el fin que las importaste, no, ya no. ¿Por qué? Pues ya no, mira, ya no tienen vida útil. Entonces aquí ya puedes empezar, ya puedes vislumbrar que no nada más entra la materia prima. Sí, la materia prima cae en obsolescencia. Hay ciertas industrias, no pienses que porque en la tuya no, en las demás tampoco. Hay industrias que los materiales tienen vida útil. Hay industrias que los materiales, si no se utilizan, caen en obsolescencia. Y ya nadie los quiere. Regrésaselos al corporativo, te va a decir que no. ¿Me explico? Y tienes que disponer de ellas por obsolescencia. Pero te decía, si te das cuenta, aquí ya puedes empezar a ver. Es más, les voy a preguntar, ¿qué más crees que puede caer en ese rubro? Además de materias primas, partes y componentes, ¿qué más se te ocurre? ¿Qué más pues crees que pueda caer ahí en esa definición de mercancías que no pueden ser utilizadas para el fin con el que fueron importadas temporalmente? Gustavo, ¿cómo estás? Es que dice que levantaste la mano. Así es, Iván. Les recuerdo mucho, les agradezco mucho usar más el chat que el preguntas y respuestas, porque luego si no contesto se cierra. Por ahí alguien comentó maquinaria y equipo. Así es. Maquinaria y equipo. Y por equipo, pues es todo lo que hayas importado bajo régimen temporal. Todo. Absolutamente todo. Ojo, no te estoy dando yo malos consejos para que te agarres como loco. Es lo que en verdad ya no puede ser utilizado. Eso también implica un control. También implica un control. Voy a hacer un paréntesis, pero va de la mano con esto. ¿Sí se acuerdan el tema que traemos con las normas, verdad? El tema que traemos desde 2019. Con las normas, la reforma del anexo 241, el ya no poder eximir con cartas. Para la industria ha sido complicado el tema del tool CRIF, del MRO, ¿verdad? Ha sido complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que es tool CRIF o MRO, pues lo importábamos o lo importamos bajo régimen definitivo, y lo cual es muy adecuado, es una muy buena práctica, porque importar bajo régimen temporal, herramientas, aparatejos, aparatos del área de calidad, calibradores, medidores, dispositivos. Entonces, importarlo bajo régimen temporal, pues es como darse un tiro en el pie, porque difícilmente vas a poder controlar su temporalidad. Si te cuesta trabajo controlar la temporalidad, o nos cuesta, porque me incluyo, si nos cuesta trabajo controlar la temporalidad de las máquinas y los aparatos que están ahí en las líneas de producción, ¿tú crees que puedes controlar la temporalidad de todo lo que está en Toolcrif? Es pregunta, ¿tú crees que puedes controlar esa temporalidad? De todo lo que importa el área de Toolcrif, de lo que importa el área de calidad, el área de IT, el equipo administrativo, ¿crees que puedes controlar esa temporalidad? Es pregunta. Entonces, sigo con el paréntesis, pero no lo cierro. En esos tiempos, su servidor era Godínez todavía. Y lo que yo hice fue una campaña de concientización, hablando de una campaña. Se los juro, de hecho, eh, inclusive viajé a las plantas. Y en las plantas me reuní con los departamentos o sea, hicimos una sesión y nos reunimos, llamamos a la sesión a compras, a materiales, a calidad, a ingeniería, a finanzas, a producción, bueno, pues a materiales, producción. En cada planta lo reunimos y les dejamos saber que venía un cambio importante, el tema de las normas, bla, 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 bla. Les explicamos inclusive cosas básicas para ellos, la diferencia de importar temporal, la diferencia de importar definitivo, que siempre hemos importado lo que es para Toolcrif o MRO como definitivo, que todo lo administrativo lo tenemos definitivo, que bla, 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 bla. Pero,
que muchos de esos equipos, aparatos, en algún momento nos iban a causar un problema por el tema de las normas oficiales mexicanas. Y hasta ahí ellos nomás decían, ¿y nosotros qué pitos tocamos aquí? ¿Nosotros qué tenemos que ver? No, esperen un poquito, les decía yo. Espérense un poquito. El tema es que cuando yo te diga que no puedo importarte tus laptops, tus servidores, tus herramientas, a quien correspondan, ingeniería, mantenimiento, cuando yo te diga que no se puede importar, vas a poner el grito en el cielo. Porque te voy a decir que requiere norma oficial mexicana. Y me vas a decir que, ¿cómo? Que si siempre los hemos importado, te acabo de decir que eso va a cambiar. Pero lo que te quiero decir es que hay una forma. Haz de cuenta que me estás escuchando cuando hablaba con ellos, pero hay una manera. ¿Cuál es la manera? Importarlos bajo régimen temporal. Pero otra vez, equipos, aparatos, herramientas, ¿sí me explico? Nada de tonterías, porque ya saben ustedes que cómo les encanta comprar hasta marcadores, hasta guantes. ¿No lo has vivido? Los que compran para Toolcrib, los de compras indirectas, ¿no te ha tocado que hasta lápices compran para importar? Ahí mismo les dijimos, favor de eliminar ya de sus compras indirectas marcadores, guantes, papelería. Es que está más barato. ¿Y ya le sumaste lo que cuesta la logística? ¿Ya le sumaste lo que cuesta el gasto de importación? ¿Los honorarios de la gente? ¿Ya lo sumaste? Le decíamos a los de compras, tú nomás comparas precio. Ah, los marcadores allá cuestan 50 centavos, aquí cuestan $1. ¿Y ya le sumaste todos los demás gastos? Pero bueno, total. El tema fue el siguiente. Si ustedes gustan perdón, si ustedes quieren que traigamos bajo régimen temporal todos los equipos que en algún momento requieran alguna norma, equipos de cómputo, equipos de mantenimiento, herramientas, ustedes van a ser los líderes de llevar su control de temporalidad. ¿Cómo? Si no somos aduanas, pues si yo cómo voy a saber si yo no soy el que los usa. Entonces les dijimos, tienen que designar un responsable de IT, un responsable de mantenimiento, un responsable de aquí, un responsable de allá. Y cada importación que hagamos de régimen temporal de lo que es para Toolcrib, para MRO, para el área administrativa, ustedes nos van a tener que decir cuándo ya no tienen vida útil, cuándo van a dar disposición, cuándo le van a dar disposición para nosotros entonces hacer los cambios de régimen. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que todos estuvieron de acuerdo? Por supuesto que no. Dije, bueno, pues es bien sencillo, no se pueden importar. ¿Quieres que se importen? Entonces tú nos tienes que ayudar a nosotros aduanas a administrar su temporalidad. Porque pues como yo no voy a estar aquí preguntándote todos los días que si todavía están ahí las herramientas o los taladros o las computadoras. Cierro el paréntesis, se los comparto por este tema. O sea, nada más que si nos cuesta administrar la temporalidad de los equipos, imagínate la temporalidad de Toolcrib. Y así fue como lo logramos. Bueno, por lo menos en el tiempo que estuve yo ahí. ¿Quieres importarlo bajo temporal? Tú te tienes que hacer responsable y tú me tienes que notificar cuando la herramienta o el equipo ya lo vas a tirar, porque pues sí, los tiran. Y me informas y así podemos hacer el cambio de régimen verdaderamente como desperdicio. ¿Sí me di a entender o no, jóvenes? No sé quién haya hecho algo semejante o haga algo semejante. Pues hermanos, les digo que usen más el chat. Si sigue funcionando, no tendrías por qué cambiarla como desperdicio, Iván. Esto es para lo que ya no funciona. Ahí lo que tú puedes hacer es aplicar la depreciación, independientemente a lo que tú identifiques como altamente devaluada. Y no es devaluada, realmente es depreciada. ¿Ok? Pero si está funcionando, no tienes por qué pensar para nada en desperdicio. ¿Ok? No seas malo, usa el chat porque si aquí no te pongo algo, no se borra. Bien, vamos a continuar. Espero haberles dejado algo en eso que les comenté. Muy bien, entonces ya estamos todos claros que cualquier mercancía que importe bajo régimen temporal y que ya es obsoleta, que es inutilizable, que ya no puede, que ya no tiene vida útil, cae en la descripción o más bien adopta el carácter de desperdicio. Ahí estamos todos claros para avanzar. O alguien tiene dudas de por qué sí o por qué no. Todavía no, ya ahorita hablaremos de clasificación, pero primero, todos estamos claros en qué tipo de mercancías pueden adquirir el carácter de desperdicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me regresó? Ah. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de su administración.
primero teníamos que tener claro qué es el desperdicio para poder hablar de lo que sigue. ¿Va? Muy bien. Vamos a continuar entonces, compañeros. Ya un poquito más rápido, más ágil. En algunos puntos sí nos vamos a detener otra vez. Ya que tenemos claro todos, ya que ya tenemos en mente lo que es desperdicio, ahora sí vamos a hablar de su administración. ¿Cuáles son sus destinos? Bueno, sin distinción. Ahorita no me distingas. Ya vamos a llegar al final en donde vamos a hablar de específicamente algunos casos, por ejemplo, maquinaria y equipo. ¿Ok? Ahorita no distingamos, ahorita desde la perspectiva general. Ya que dijimos todo lo que puede ser desperdicio, hablemos de sus destinos. El desperdicio puede ser sujeto de cambio de régimen, de retorno al extranjero, de transferencia. Otra vez, no te me pierdas, ya estamos hablando como desperdicios, de destrucción o de donación. Cada uno de ellos es un destino aduanero que debes de seguir un procedimiento que aquí lo vamos a abordar de una manera muy sencilla. Ya ratito ya te dije, ratito te explico algunas cosas de equipo y te explico algunas cosas del tema del embalaje, para que no quede como que nada más se los platiqué, pero no les dije cómo se administra. Entonces vayamos rápido a cada uno de los destinos. Vuelvo a mencionar desde la perspectiva general. Entonces, cambio de régimen. Se clasifican conforme a la condición que tengan las mercancías. Te acabo de decir, tienes que mentalizarte que ya son desperdicios. ¿Qué condición tienen las mercancías? Tienen condición de desperdicio. ¿Alguno de ustedes que está conectado clasifica? Es que les digo con los que más he batallado. Batallado para ponernos de acuerdo. Es con clasificadores. Ya van 2 ocasiones. Una fue presencial, donde duramos un buen ratito ahí discutiendo. No discutiendo, intercambiando opiniones. ¿Alguno de ustedes es clasificador? ¿Clasifica? ¿Jóvenes? ¿Alguien de ustedes clasifica? ¿No? Bueno, igual a ratito les voy a dar unos tips muy importantes en tema de clasificación. Bueno, mira, te vas a encontrar, y yo lo he vivido varias veces, no una, varias, te vas a encontrar que en donde más vas a batallar para que acepten clasificarlo como desperdicio es en las agencias aduanales. Así es, las agencias aduanales, los clasificadores, el supervisor. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen en su idea que el desperdicio tiene que ser algo que está ahí destruido. Afortunadamente eso va a cambiar muy pronto con bases y sustentos legales. De hecho, ahorita ya los tenemos, nomás que como tiene que ver con tu nivel de entendimiento y ahí es donde no avanzamos. Entonces, las mercancías se clasifican arancelariamente conforme a la condición que tengan las mercancías. ¿Qué condición tienen? Desperdicio. Y entonces, ¿cómo las voy a clasificar? Como desperdicio. Ya dije que ahorita les doy más detalles de clasificación. Y el tema de valoración en aduana, pues cambia. Te decía que ahorita más temprano, antes de entrar al curso, como una hora más temprano, me hicieron una consulta al respecto de lo que voy a comentar. Y justamente era cambio de régimen. Me decían, oye Manuel, ¿qué onda con el método de valoración? La consulta era de hecho de una de las índices. Se las hizo un asociado y lo me la pasaron. ¿Qué onda con, obviamente con otros términos, pero yo lo digo así de manera muy coloquial. ¿Qué onda con el método de valoración en los cambios de régimen de desperdicio? Yo soy una empresa que declaró valor de transacción, porque soy una IMEX no maquila. Eso no decía la consulta, pero yo lo doy por obvio, ¿sale? Desde que me dejan saber que ellos usan valor de transacción en la importación. Entonces me dicen, nosotros usamos valor de transacción en la importación, pero vamos a hacer un cambio de régimen de desperdicio. ¿Qué onda con el método de valoración? Recuerda, desperdicio en tema de valoración y clasificación se cuece aparte. El desperdicio, cuando haces el cambio de régimen, ya no tienes por qué estar tomando de referencia la fecha de importación de las materias primas, ni el valor de las materias primas. Por consecuencia, el tema de valor cambia totalmente. Estoy hablando nada más de desperdicio, ¿ok? Lo bueno es que esto está siendo grabado, ¿no? Así que lo dije que para todos los cambios de régimen. Nada más para desperdicio. Entonces, si te das cuenta, en este caso que te estoy comentando,
Cuando importaron temporalmente las mercancías, resulta que sí es valor de transacción. Seguramente Sonimex no maquila y pagaron por las mercancías. Pero ahora que van a cambiar de régimen en desperdicio, dije, mira, el desperdicio cambia totalmente el tema de valoración. Tú vas a declarar un valor comercial, el valor comercial que tengan los desperdicios en territorio nacional. ¿Cómo puedo saber eso? Muy bien, los desperdicios son regularmente adquiridos, comprados por las empresas que los reciben, por las que los reciben. De hecho, muchos le llaman proveedor. Tengo mi proveedor de desperdicio. No, no es tu proveedor de desperdicio. Es tu comprador de desperdicio. ¿Cómo que tu proveedor de desperdicio? ¿Te está trayendo desperdicio? ¿Cómo? Te lo juro, la mayoría dice proveedor. Es que es mi proveedor. No, no es tu proveedor. Es tu comprador. Entonces, muchos que estamos en la industria y que el desperdicio se les vende a esas empresas a las que se les transfiere, ellos dan los precios. ¿A qué precio van a pagar el kilogramo de desperdicio de plástico? ¿A qué precio van a pagar el kilogramo de desperdicio de acero? ¿A qué precio? Ese es el valor comercial en territorio nacional. Entonces, si te diste cuenta, ya no tiene nada que ver el valor con el que importaste la materia prima. Nada tiene que ver el método de transacción que declaraste en la importación temporal. Entonces me decían, ¿aquí no sugieres usar el 6? Sí, sí te lo sugiero. Aquí sí es adecuado que cambie el método de valoración, porque a la entrada, en el caso que me pusieron en la consulta, porque a la entrada, como tú sí tuviste valor de transacción, pero ahorita con el desperdicio es un valor comercial, no lo estás comprando. Entonces sí es adecuado el último recurso. ¿Por qué lo digo así, tan incisivamente, que únicamente para desperdicio? Porque existe una idea generalizada incorrecta, hago otro paréntesis, que cuando haces cambios de régimen, y esa idea regularmente viene de tu agente aduanal, ya saben que cuando digo agente aduanal no me refiero a la persona en sí, al agente aduanal, me refiero al ejecutivo, al supervisor, al gerente, son los que llevan la operación. Y es una idea generalizada, la he visto repetidas ocasiones en diferentes escenarios, diferentes agencias, que cuando les hacen un cambio de régimen, es más, revisen los que tienen. Ya no hablo de desperdicio, hablo de cualquier cambio de régimen. Les cambian el método de valoración. O sea, si eres IMEX Maquila y tu IN tenía 6 últimos recursos, te hacen el cambio de régimen, te ponen 1, y cuando les he preguntado por qué, el razonamiento de todos ha coincidido. Es que ya es régimen definitivo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el régimen con la valoración? ¿En qué momento tienes que tomar en cuenta el régimen para determinar si es valor de transacción o si es valor de transacción de mercancías idénticas o de similares, precio unitario de venta, valor construido, último recurso? ¿Qué tiene que ver el régimen? Pues es que ya es definitivo, ¿no? Y eso, si es una maquila, lo cambió de régimen seguramente por alguna necesidad particular, pero eso no significa que ya compró las mercancías. Es maquila, el dueño sigue siendo el corporativo. ¿Por qué los cambió de régimen? Por alguna necesidad particular. Simplemente lo sacó del régimen temporal y lo pasó al régimen definitivo. Eso no lo convierte en dueño. Se los juro, revise sus cambios de régimen, se van a llevar a sorpresa de que les cambian el método de valoración. No sé si lo has vivido, pero pues échale un ojo y no tendría por qué cambiar. Pero en cambio, regresando al tema del desperdicio, pues si declaraste transacción a la entrada porque eres no maquila y ahora estás cambiando de régimen en el desperdicio, pues sí hace sentido que pongas último recurso porque no compraste desperdicio. ¿Sí me expliqué o no? ¿Me expliqué, jóvenes? Muy bien. Qué bueno, yo estoy seguro que en algún momento esto te va a servir, ¿eh? Muy bien, entonces les dije que íbamos a ver las particularidades o las generalidades, mejor dicho, de cada destino. Eso es el cambio de régimen. Acuérdate, hablo de cambio de régimen cuando estoy dentro de la temporalidad. Oye, Manuel, pero ¿cuál es la temporalidad del desperdicio? La misma del material o la mercancía que lo generó. La misma. No cambia, no empieza una nueva temporalidad. Oye, pero es que a partir de hoy es desperdicio. No, la temporalidad es exactamente la misma que tenía la materia prima que lo generó. O la mercancía que lo generó, porque pues es materia prima, activo fijo. ¿Ok? Entonces, cuando lo haces dentro de la temporalidad, es cambio de régimen. Si no, no estaríamos hablando de cambio de régimen. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar.
Perdón. Retornarlo, pues sí, no, no se da siempre porque no todas las empresas que importan bajo régimen temporal y generan desperdicio están en la frontera. Pero las empresas que están en la frontera tienen esa facilidad, realmente retornarlo al extranjero. Armas toda una góndola de scrap, haces tu RT y vámonos. Lo cruzas a la frontera, lo cruzas al americano y ya lo llevas a donde le vas a dar disposición. Entonces, es igual, deben de retornar dentro del plazo de la temporalidad. Aquí volvemos a un tema importante a considerar. Imagínate que estás en la frontera, que si eres de las que pueden hacer la exportación y darle disposición allá con los recicladores, con los que reciben toda la chatarra. Pero imagínate que es una máquina tan longeva, es un equipo tan longevo. Oigan, hay empresas maquilas que tienen más de 30 años, ¿ok? Entonces, imagínate que es máquinas ya tan longevas. Es más, yo te invito a que de vez en cuando hagas recorridos por las instalaciones de tu planta. También te invito a que mantengas una buena práctica de la administración del activo fijo y de perdida una vez al año hagas una auditoría interna de activo fijo. También te vas a llevar muchas sorpresas. Cada vez más empresas lo hacen, o sea, cada vez más departamentos de compliance o aduanas lo hacen, si es que tienen los recursos. Es hacer auditorías internas de activo fijo. Seguramente alguno de ustedes las hace. Pero te invito a que hagas recorridos a lo largo y ancho de la planta. Te puede llevar sorpresas como las que me he llevado yo y me las he llevado en más de 2 ocasiones. Una vez haciendo un recorrido para un tema de OEA CityPad, ya ves que andas recorriendo todo el perímetro de la planta, pues no nos encontramos allá en una esquina, un montón de máquinas arrecholadas, acumuladas, ya todas oxidadas, sin ninguna protección. O sea, ya así, pues acá entre nosotros de cerca, le pregunto al de EHS y al de ingeniería. ¿Qué significa 4OI, Elizabeth? No sé qué significa eso. Entonces, les digo, me acerco así con los de ingeniería, el DHS, me acerco así de cerquita, le digo, ¿qué onda con todo eso que está ahí? Y me dice la ingeniería, no, pues es toda la chatarra de maquinaria y equipo, es todo lo que no sirve. Y les digo, ¿cómo son hijos de su Pink Floyd? ¿Y en qué momento a nosotros nos han informado que tienen un área para chatarra? Y pues, siempre los hemos echado ahí, luego ya después se los lleva el chatarrero. No, pues no sean ingratos. Se los juro, de ahí surgieron varias acciones que ya les he platicado. Si tú me has seguido en otros cursos, para que veas que no invento las historias, las repito las mismas, ya les he dicho que luego implementamos pases de salida. Bueno, los pases de salida ya existían, pero luego implementamos de que nosotros fuéramos la última persona que firmaría los pases de salida. Hicimos campañas, se pusieron ayudas visuales en las casetas para los guardias. Un pase de salida completo debe de lucir así, así, así lleno. Y estas son todas las firmas, todos los nombres. Porque nos dimos cuenta que a diestra y siniestra le dan disposición a los equipos y uno como aduanas ni siquiera se entera. ¿Sí? Pero regreso al punto. Para que veas que no se me olvidan, todavía no se me van tanto las caras al monte. Regreso al punto donde estábamos. Retorno. Imagínate que de esas máquinas que te acabo de decir, allá todas oxidadas, si te dicen, oye, las vamos a exportar, ahí te va la pregunta. ¿Cómo vas a acreditar al momento del despacho? Recuerda que les vas a subir una caja de tráiler, vas a hacer un pedimento de exportación, o si es consolidado, vas a hacer una remesa, un aviso consolidado. ¿Cómo vas a acreditar que son las mismas que importaste? A ver, hazte esa pregunta. Te acabo de decir que si son unas que ya están así en condiciones de chatarra, oxidadas, allá arrumbadas, viejas, ¿cómo vas a acreditar que son las mismas? Es pregunta, espero que me la respondan. ¿Cómo lo harías? Si tu respuesta, Andrea, es perito, no, eso no es. Es correcto, Isis, las ocupan para refacciones y hacen canibalismo. Así es. Van y les quitan piezas y con esas se las ponen a otras que van necesitando. Nancy, ¿y de dónde vas a agarrar el número de serie? ¿De dónde, Nancy? Déjenme decirles que las mercancías que deben de retornar en el mismo estado son las únicas que están obligadas en la exportación
de declarar datos de identificación. Sí, las máquinas deberían, Nancy, deberían, te acabo de decir, piensa, pon en tu mente máquinas ya oxidadas, chatarra, arrumbadas, ¿dónde les vas a encontrar? Si las que tienes funcionando ya no se los encuentras, si las que tienes ahí operando ya no se las encuentras. Es lo que es lo que le intento decir a Nancy y Isaí. Por eso los invito a que hagan al menos una vez al año, hagan una vez al año una auditoría interna de activo fijo para que vean las sorpresas que te llevas. Si las que están funcionando ya no se los encuentras, imagínate las que están allá arrumbadas. De dónde vas a encontrar los datos de identificación? Eso ya es otra práctica. Es correcto. Entonces, te quiero decir, si sigues en tu mente teniendo en cuenta que vas a exportar unas máquinas que en verdad son chatarra, oxidadas, y ya está, pues exportalas como desperdicio, porque no vas a poder acreditar que son las mismas si te toca reconocimiento. Como desperdicio. Haz el retorno como desperdicio, como chatarra. No te estoy diciendo que le debas de hacer así, te estoy dando una opción, por si algún día lo llegas a vivir. Tampoco te estoy diciendo que todas las empresas tienen un yonke allá en una esquina, pero te puedes llevar a sorpresa que en la tuya sí. No te estoy diciendo que en todas. Te estoy dando opciones cómo poderlo manejar cuando suceda. ¿Sí me explico? Entonces, si algún día llega a suceder y tienes ese caso, pues la retorno como desperdicio. Porque si la retornas en su mismo estado y te toca reconocimiento, tienes que acreditarlo. Es el único supuesto para el que se aplicaría infracción si no coinciden. Ya les he dicho, yo no los invito a que se prendan la normativa de memoria, a que la conozcan, la correlacionen. Retorno de mercancía en su mismo estado es la única obligada a declarar datos de identificación. Si tú haces una exportación definitiva de lo que quieras, así sea una super máquina, no necesitas datos de identificación. Nada más los que son retornos en su mismo estado. Y si tú lo pones en su mismo estado y no hay forma de que empates los datos de identificación, pues entonces ahora sí vas a estar sujeto a una infracción y aparte sería causal de embargo. Entonces, analiza. Yo es lo que intento darte elementos para que analices, no para que tomes decisiones en base a cómo lo has hecho siempre. Muy bien, aquí va el retorno. Transferencia. Les dije que iba a ser general. Vamos a llegar ahorita a unos puntos donde vamos a ahondar un poquito más. Transferencia, ya hablamos del retorno y te di algunas opciones, ¿no? Ya para que tú las analices. Los desperdicios los podrás transferir a empresas que tienen un programa IMEX para el acopio y reciclaje. Pero toma en cuenta lo siguiente, también ya me lo he topado en más de 2 o 3 ocasiones. Y me dicen las empresas IMEX, quien me contacta son las IMEX de acopio y reciclaje. Manuel, ¿cómo le puedo hacer para convencer o para hacer entender a mi contraparte que no le puedo hacer la transferencia como me pide? ¿Y cómo te la pide? Quiere que pongamos la descripción de los equipos, pues no tengo problema. Quiere que pongamos el valor y la fracción, porque dice que si no, no los va a poder descargar. ¿Nunca han visto eso? ¿Nunca han escuchado eso? A mí me lo han dicho varias veces. Es que me van a transferir unas máquinas y quieren poner la fracción de las máquinas, el valor de las máquinas. Yo no voy a recibir máquinas, Manuel. Yo voy a recibir chatarra, yo los voy a destruir, yo las voy a destinar al reciclaje. A ver, vamos a hablar con tu contraparte. Vamos a tratar de hacerlo entrar en razón. Vamos a tratar de hacerlo entrar en razón que lo que tú tienes autorizado a importar es desperdicio. Que no te debe de transferir. Dice, nos ha tocado, nosotros le hacemos etiqueta. Ok, es correcto, si ya no tiene valor en libros. Sí, pero lo que dicen, olvídate de los libros. Lo que dicen algunas personas de aduanas es que, no, es que como yo lo importé con esa fracción y con ese valor, así lo tengo que transferir. Oye, pero se lo vas a transferir a una de acopio y reciclaje. No, es que si no se lo transfiero con la misma fracción y el valor, entonces no lo va a poder descargar. Es un error. Ese es un error. Esa es una mentira. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver el valor que vas a declarar en el pedimento de transferencia de desperdicio, en el B1 de desperdicio, el valor y la fracción con lo que vas a descargar. Absolutamente nada. Pero de ahí es donde razonan muchos. No, es que me dijo mi agente anal.
No, es que si no le pongo una fracción, ¿cómo lo voy a descargar? Es una transferencia de desperdicio. Lo declaras como desperdicio, lo clasificas como desperdicio y descargas la máquina. Para tu anexo 24. Entonces, tienes que tomar en cuenta que quien estás transfiriendo, lo que tiene autorizado importar es desperdicio, no máquinas, aparatos, equipos, a menos que sean los que ella necesita. Por ejemplo, compactadoras, pero cuando ella importe compactadoras como AF. Entonces, tómalo en cuenta. Se pueden transferir. No estoy hablando de materia prima porque ese es un hecho que lo transfieres como desperdicio. O sea, ahí van todos los recortes, ahí van todos los residuos. Inclusive, si fueran materias primas obsoletas, tampoco quieras transferirlas con su fracción de materia prima y con su valor, como desperdicio en base a la materia constitutiva. ¿Ok? Y bueno, eso es lo más importante del tema de las transferencias. Lo demás es, pues te apegas al procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Al procedimiento de las transferencias. 4321. Y listo. Lo importante es que sepas o que seas consciente que a quien estás transfiriendo, lo que tiene autorizado importar es desperdicio, no máquinas, aparatos, a reserva de los que ella necesita para su operación. Ya te dije, como una compactadora, por ejemplo, como una trituradora, por ejemplo. Muy bien, tómalo en cuenta. Si no lo has vivido, algún día lo vas a vivir. Que te digan de que lo declares como lo importaste. Muy bien, entonces ya llevamos cambio de régimen, retorno, transferencia. Ahora vamos a la destrucción. La destrucción, pero siguiendo un procedimiento aduanal, es relativamente sencillo. Tú vas a promover con la autoridad aduanera, anticipadamente vas a promover el llevar a cabo la destrucción. Tú le tienes que presentar una promoción por escrito para notificarle, y tienes que hacerlo con 30 días de anticipación, notificarle cuándo, a qué horas, cómo y en dónde. Dicho de otra manera. Entonces, el lugar, el día, la hora, pues, el proceso. ¿Cuál va a ser el proceso mediante el cual se van a destruir las mercancías? La proporción de la mercancía importada. Recuerda que es en función de la mercancía que importaste. Acuérdate que lo que importaste es donde se genera desperdicio. ¿Qué proporción representa lo que importaste temporalmente, lo que vas a destruir como desperdicio? O sea, los desperdicios ya están como desperdicio. No es que vas a generar desperdicio. El desperdicio ya existe. ¿Qué proporción representan las mercancías que importaste temporalmente? ¿Y con qué proceso los vas a destruir? Como tú le notificaste anticipadamente, la autoridad va a tomar la decisión. Las razones tendrá para decidir si sí o decidir si no. Va a tomar la decisión de apersonarse, de ir ese día a ese lugar y en esa hora que dejaste saber que ibas a llevar a cabo el proceso de desperdicio. Si la autoridad se apersona, si se hace presente, entonces ellos van a presenciar la destrucción y van a levantar un acta de destrucción. No es otra cosa que un acta de hechos. Un acta de hechos. Ya has leído alguna, seguramente, alguna incidencia en la aduana, es un acta de hechos, donde señalan la día, la hora, perdón, el lugar y qué sucedió. Así, un acta de hechos, estando ubicados en el lugar tal, día tal, hora tal, se llevó a cabo el proceso de el proceso de destrucción de desperdicios que consta de bla, 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 bla. Pero ellos estuvieron presentes, ellos levantan el acta de destrucción. Si ellos no se apersonan, entonces tú vas a levantar esa acta de destrucción, esa acta de hechos. De la misma manera, estando aquí, constituidos en tal lugar, tal día y tal hora, se dio inicio al procedimiento de destrucción conforme a lo previamente estipulado, bla, 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 todo lo que sucedió y hasta el proceso final. ¿Ok? Entonces levantas esa acta de destrucción donde vas a manifestar cuáles son los pedimentos afectados. Si la autoridad no fue, entonces tú le vas a tener que hacer llegar esa acta de destrucción a la autoridad. Y ese sería el procedimiento de destrucción de desperdicios. No tiene que ser notariado, mi estimado. No, si va la autoridad, lo hacen ellos.
y si no lo haces tú. Y si es un escrito libre, pero obviamente siguiendo un, vamos a llamarle la formalidad de un protocolo del acta de hechos, ¿no? A final de cuentas, ojo, regularmente, mi estimado, como sucede en la práctica es que no los vamos a destruir ahí en el patio, ¿verdad? Lo que sucede en la práctica, Gustavo, es que subcontratamos a un proveedor para la destrucción. ¿Recuerdas que hay que señalar el lugar, el día y la hora y el proceso? Regularmente las mercancías son trasladadas a ese lugar. A veces inclusive el proveedor va por ellas. A mí me ha tocado contratar servicios de destrucción de archivo muerto. Entonces, a veces ellos van por ellas, a veces ellos llevan el equipo. En mi caso me tocó que llevaron un camionzote, un equipo móvil de destrucción de documentos. ¿Ok? Pero bueno, a lo que voy es, regularmente uno contrata o subcontrata a un proveedor para el proceso de destrucción. Y regularmente llevas las mercancías, las llevas o las llevan ellos al lugar donde se tienen los equipos para ese proceso de destrucción. Cuando termina ese proceso, Gustavo, te dan un documento. Te dan un documento que avala, que acredita que las mercancías fueron destruidas. ¿Me explico? Entonces ya emitido por la empresa que las destruyó en base al proceso que utilizó. Entonces eso refuerza tu dicho, eso refuerza tu acta. Tú como quiera levantas esa acta de hechos, pero ¿qué crees? Pero lo vas a soportar con ese documento que te entrega el proveedor que llevó a cabo la destrucción. Entonces, ahora sí que, como luego dicen, más marrado, ¿sale? Pero eso es súper, súper habitual, ¿eh? Que contrates a un tercero para que lleve a cabo y ese tercero te va a tener que dar un documento donde acredita el haber destruido el desperdicio. ¿Sale? Muy bien. Y sí sucede, ¿eh? Sí hay empresas que lo llevan a la práctica. Sí, con eso es suficiente. O sea, tú levantaste un acta de hechos y ese la anexas al acta de hechos. O sea que todavía le estás dando más valor a tu dicho, a lo que tú asentaste en el acta de hechos. No tienes por qué llevar un notario, ¿eh? Si resulta que la fecha que le habías dicho a la autoridad va a cambiar, con 5 días de anticipación le tienes que decir a una fecha, porque ¿qué tal que sí estaban planeando asistir? ¿Ok? ¿Qué tal que sí tenían planeado asistir? Ah, bueno, entonces, si resulta de que el proveedor que lo va a destruir dice, oye, ¿sabes qué? Hay que reagendar la fecha, porque esto, porque lo otro, se nos descompuso la máquina, X o Y. Ah, es que bueno que me dices, déjame le notifico a la autoridad que va a haber una nueva fecha programada. Por si acaso ellos estaban planeando asistir. ¿Ok? Sí, por eso te decía, Matilde. O sea, tú vas a hacer un acta de hechos lo más detallado posible, siguiendo pues las formalidades de un acta de hechos. Estuvimos aquí, tal, sucedió así, asá, asá, y toda la evidencia que puedas anexar va a constituir o va a generar de mejor manera un acta de hechos. Y te decía, todavía el documento que te da el proveedor, si fue a través de un proveedor de un tercero, con eso no va a dejar lugar a dudas de qué fue estás dando, le estás dejando saber a la autoridad qué fue lo que sucedió. Ah, sí, por supuesto. Ah, bueno, ya le pusiste nombre a ese documento, Isis, ese certificado de destrucción, pero eso te lo da el tercero, ¿sí? Es totalmente diferente. Tú tienes que levantar una acta de hechos y le anexas ese certificado de destrucción. De hecho, ya le pusiste el título que yo no encontraba, certificado de destrucción. Con eso ya lo tienes amarrado, ya está más sustentada tu acta de hechos. Otra vez, en tu acta de hechos tú estás diciendo qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Y bueno, ya con ese certificado de instrucción, con las evidencias, como mencionaba una compañera, hay que agregarle imágenes, pues con eso queda todo, no, sin lugar a duda de cómo fue lo que sucedió. Y asignarle un folio al acta de hechos, porque esa acta de destrucción, ese es tu documento, ¿eh? Ese es tu documento y no el certificado de destrucción, es tu acta, ese es tu documento. Ese es el documento aduanal y asignarle un folio.
Con ese folio que le asignas esa acta de hechos, es con el que vas a hacer la transmisión al informe de descargos. Ese folio lo vas a registrar en tu sistema como si fuera un pedimento. ¿Ok? Ese número de folio es el que se va a convertir en el documento aduanero. El folio del acta de hechos. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar, compañeros. No, de hecho, vamos bien en tiempo, pero de todas maneras. A lo mejor como la vez pasada terminamos más temprano. Donaciones. Oye, ¿qué más puedo hacer? Pues donar el desperdicio. También lo puedes donar. Lo puedes donar al fisco como primera opción. Le presentas una promoción también ante la autoridad aduanera. Oye, tenemos estas mercancías obsoletas. Queremos ver si es de tu interés recibirlas en donación. Si se puede acompañar de alguna muestra, si se puede, porque no todas las mercancías son viables para acompañar una muestra, pues si se puede, pues acompañarla. Si no, otra vez, no te limites, o sea, no dejes de pensar como lo han puesto, oye, fotografías, claro, o sea, no lo ves como una limitante, fotografías, imágenes, todo lo que le pueda demostrar a la autoridad que sucedió. Ahora regresando acá, lo que le pueda dar la idea a la autoridad de qué mercancía es. Oye, nos interesaría donarle esta mercancía al fisco. Creemos que puede ser de su interés. Muy bien, la autoridad lo revisa y te deberá responder en el término de un mes. Si no te responde, se entiende que aplica la afirmativa ficta. ¿Sale? Ya sería revisar el tema de llevar a la práctica ya con la autoridad, ponerse de acuerdo para efectos de llevar a cabo justamente la donación, la entrega física de las mercancías, a dónde se van a dirigir. Entonces aplicaría afirmativa ficta si acaso no responden en el plazo de un mes, pero no aplica afirmativa ficta si son mercancías inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, perecederas o explosivas. Esa es una opción. No siempre la opción es con la autoridad. ¿Por qué? Porque también tengo la opción de donárselas a empresas autorizadas para recibir donativos. Y esas empresas autorizadas para recibir donativos las vas a encontrar enlistadas en un anexo, que ya se me olvidó el número del anexo, pero están en la resolución miscelánea fiscal. Ahí vas a encontrar un anexo con todas las empresas enlistadas autorizadas para recibir donativos. ¿Ok? Entonces, a ellas les puedes donar el desperdicio, siempre y cuando para ellas sea de utilidad. ¿Ok? Les donas el desperdicio y con ellos vas a hacer operaciones de transferencia. Son a través de claves de pedimento V9. Entonces, a través de clases de pedimento V9 vas a hacer transferencia, le vas a transferir el desperdicio y los haces de manera trimestral, perdón. Y se deben de presentar los pedimentos para modular, eso significa el MCA, mecanismo de selección automatizada, para modular el último día hábil de enero, abril, julio y octubre. ¿Ok? De esa manera vas llevando tus transferencias trimestrales con V9 con empresas autorizadas para recibir donativos. Entonces, te acabo de decir, ahí que donde dice, las empresas donatarias deben estar autorizadas. Ya te dije en la resolución miscelánea fiscal, un anexo que ya no me acuerdo el número, pero es bien sencillo que lo encuentres. Aunque lo pongas hasta lo googlees, perdón, ahí te va a salir el número de anexo, vas a la resolución, bajas el anexo, y ya van a estar toda la lista de esas empresas autorizadas. Ellas, en el V9, si acaso existiese alguna contribución que pagar por los desperdicios, si acaso hubiese, pues se pagaría las que se tuviesen que pagar por la importación de desperdicios. El V9 para ellas es una importación definitiva. ¿Ok? Si acaso hubiese alguna rana que le aplique a los desperdicios, bueno, se tendrá que cumplir. Ahí está, mira. Iba a decir anexo 14, pero no me quise equivocar. Te lo juro que iba a decir 14, pero dije capaz que el 14 tiene otras cosas. Pero ahí está, mira, ya Gustavo nos dijo. ¿Sale? Ahí las vas a encontrar todas. Algún día es una opción que tú quieras explorar. Y la donataria te va a expedir un CFDI
de donación. ¿Ok? Tu CFDI de donación. Acuérdate que las donaciones son deducibles para efectos fiscales. Entonces ya tienes una opción más. Acuérdate que la plática de hoy es la administración del desperdicio desde la perspectiva aduanal. No hemos terminado, pero te he dado de manera general las opciones, ¿vale? Oye, ya vimos los destinos naturales del desperdicio. Cambio de régimen, retorno, transferencia, donación, destrucción. Esos son los destinos. Esta es una reacción. Esta es una opción que tengo. ¿Cuál? Regularización. También tengo la opción de regularizarlos. ¿Cómo está eso? Así es. Si tienes mercancía que tiene el carácter, ojo, que tiene el carácter de desperdicio, que ya se te venció el plazo de la temporalidad, ¿qué puedo hacer? Regularízalos como desperdicio. Está en la regla 252. Entonces, para regularizarlo como desperdicio, sigo bajo los mismos principios. Fracción arancelaria de desperdicio. Valor comercial de desperdicio. Arancel que le corresponda al desperdicio en la fecha de pago y listo. Es un beneficio. La regularización de desperdicios es un beneficio. Estamos hablando cuando realmente las mercancías existen y tienen carácter de desperdicio. Ahora voy a hacer, aunque sé que me están grabando, ahora voy a hacer un paréntesis para darles un mal consejo, pero este es un mal consejo. Es un mal consejo porque eso es en la práctica. Hemos estado hablando hasta este momento cuando realmente las mercancías existen. Nunca les he hablado de para de alguna manera ayudarte con el tema de los saldos. Todavía no he dicho eso. Apenas voy a empezar a decirlo. Te acabo de decir que ya van a venir o ya te voy a dar un mal consejo. Hasta este momento, todo es cuando la mercancía realmente existe y tiene ese carácter. Pero, ¿qué crees? Resulta y resalta que en tu administración de anexo 24, que en tu control de la temporalidad, porque es un verdadero tema administrar la temporalidad en una IMEX, por ejemplo, siempre vas a tener saldos ahí que se te van acercando a los plazos de vencimiento, saldos de mercancías que nada más existen en tu sistema, pero que si lo comparas con materiales, si haces una validación y les pides un on-hand de esos números de parte, vas a ver que ya no existen. ¿Desde cuándo se utilizaron, se fabricaron y se fueron los productos terminados? Pero por todo ese problema que tenemos para administrar el Nexo 24, el tema de los BOMs que no están actualizados, que tienen subensambles, que nunca me di cuenta, que los subensambles no explosionaron nada, todo lo que ya sabes y que ya hemos hablado en otros módulos, en otros momentos. Al final de cuentas, vas avanzando y recuerda que es una bola de nieve y pues los saldos no dejan de avanzar su tiempo y se van acercando cada vez más a la fecha de vencimiento de temporalidad. Otra vez, pero físicamente no los tienes. Es un mal consejo porque ya me ha tocado consultores más papistas que el Papa y que te dicen que, pero que la autoridad te va a poder cuestionar y que le demuestre. Es más, me ha tocado hasta agentes aduanales. No, porque si físicamente no existen y cómo vamos a poderle demostrar la autoridad. ¿Y quién te dijo que se lo vas a tener que demostrar? O al menos que alguien me diga que ya lo ha tenido que hacer, porque yo todavía en mi poca experiencia nunca he vivido el haberlo tenido que demostrar. Por eso te dije que es un mal consejo, es un mal consejo. Para esos saldos que nada más existen en tu sistema, pero que no existen físicamente, pues la oportunidad que tenemos, ese es el mal consejo, administrarlos como desperdicios. ¿Sí me expliqué o no? ¿Sí me expliqué en ese mal consejo? Dice Heriberto Martínez, una duda, cuando realizamos el cambio de régimen, de acuerdo al obtenido su utilidad, podemos usar de este. Sí, es correcto. Sí, de hecho, qué buen aporte estás haciendo. Los desperdicios, para la mayoría de los tratados, adquieren el tratamiento como originarios. ¿A eso te refieres, verdad, Heriberto?
Y qué buen punto, porque fíjate que no lo manifesté, siempre hablé de las contribuciones que hay al hogar. Pero sí, todos los desperdicios adquieren el carácter de originarios, así es que agrégale un beneficio más. Te voy a poner puros saludos, porque si no, mira, si no te pongo algo, no se borra la ventana que se abre cuando usas este módulo, mi estimado. Oigan, ¿me di a entender con el mal consejo? ¿O no? ¿Si están ahí o ya se fueron? ¿Sí me di a entender? ¿Saben a lo que me refiero con el mal consejo? Si las mercancías ya no existen y nada más están en tus saldos, son administrados como desperdicios. Pues, ¿qué otra cosa vas a hacer? Dice, qué buen mal consejo. Es que, ¿qué otra cosa vas a hacer, André? Si nada más están en tu sistema, si ya esos materiales no existen, si ya se consumieron, si ya todo ha sido el cúmulo de esa bolita de nieve que se echó a rodar y que va avanzando, avanzando, avanzando por todo lo que ya dijimos. BOMs desactualizados, no están al último nivel, los BOMs tenían subensambles y los subensambles no tenían sus BOM, entonces no hubo una expresión correcta, cantidades incorrectas de consumo, factores de conversión incorrecto, todo lo que me quieras decir que te puede generar saldos. Y pues como sigue avanzando, pues ya no los vas a consumir, se te van a vencer, ¿vale? Ya si alguien otra vez más papista que el Papa les dice que luego cómo lo van a demostrar, pues a eso se le llama decisiones de negocio. Es una decisión de negocio. Ah, Matilda, a ver, ahora sí no entendí cómo que cuando las cantidades son más grandes. A ver, explícame un poquito. Cuando las cantidades son más grandes, pues al contrario, te acabas los saldos bien rápido y ya no tienes saldo, sigues produciendo y no hay nada que consumir. No sé si entendí bien. No, no entiendo lo de justificar, Matilde. Yo te estoy diciendo que cuando tienes saldos en tu sistema anexo 24 que están muy cerca del plazo de vencimiento, pero nada más están ahí por todas las razones que te he dicho, por todas las razones. Es decir, cuando no hay material, pero sí hay saldo. Pues es lo que te decía. Físicamente ya no hay porque sí se usaron. Físicamente ya no hay porque en producción sí se consumieron. Pero el problema es que nuestros anexos 24 no están de la mano de los ERP-MRP. El problema es que acá en nuestro anexo 24 es donde se quedan los saldos y allá no. A eso es a lo que me refería. Entonces vas teniendo saldos. Físicamente no. Físicamente allá no hay. Pero tú acá, ahí los tienes. Y conforme pasa el tiempo, van a llegar a la fecha límite de vencimiento. ¿Y qué vas a hacer? Es donde yo te estoy dando el mal consejo. Cámbialos de régimen como desperdicio. No existen físicamente. ¿Sí me expliqué? No existen físicamente. Existieron, pero pues no llevamos un buen control de ellos. No porque quisimos, sino porque así se fue dando. ¿Vale? Agreguen lo que nos comentó nuestro estimado, que ya se me olvidó el nombre. Acuérdense, agréguenlo por ahí. Sí, el desperdicio adquiere el carácter de originario. ¿Vale? Bueno, entonces ya le hemos agregado la regularización. Fíjense bien, hemos visto toda la administración del desperdicio. ¿Sale? El desperdicio, ya para efectos del el manejo del anexo 24, y esto empata con lo que acabo de decir, lo manejamos como descargos dirigidos. ¿Cómo descargos dirigidos? Sí, porque nadie tiene un BOM de desperdicio. Tú lo tienes que ir armando, lo tienes que ir haciendo. Lo que es lo cotidiano, lo que es lo regular, lo que es retornos, transferencias. Pues otra vez, ¿de dónde te vas a basar? Pues de las boletas de scrap. Cotidiano me refiero a lo que sí es físicamente, ¿eh? Por eso iniciamos hablando de todo lo que es desperdicio, los residuos de los procesos productivos, que cómo te los reportan. No, pues que nada más por familias y por kilos. Bueno, no, pues que a mí sí me dan números de parte. A eso me refiero, los del diario, lo cotidiano, lo que sí se físicamente se está preparando un embarque para hacer un retorno, físicamente sí se está preparando un embarque para hacer una transferencia. Es un descargo dirigido porque no tienes un BOM, depende de lo que hayan tirado, armas tú el BOM. Si te dieron números de parte en el listado, bueno, pues entonces tú vas a hacer un BOM para descargar desperdicio. Y ahí le vas a poner un número de parte.
Si nada más te dieron una lista por familia y kilos, pues ahora sí que ese es también otro mal consejo. Otro mal consejo, porque esa es tu oportunidad de ir y echarle a tu bomb de scrap, ir y echarle los saldos más viejos que tengas por ahí. ¿Verdad? Los saldos más viejos. Obviamente, haz descargas con sentido. Imagínate que están tirando, te dicen que son 500 kilos de plástico. Por favor, hazlo con sentido, no seas abusón, no le vayas a meter números de parte que son de metal, bueno, de acero, de aluminio, o sea, no. A tu bomb de desperdicio, hazlo por tipo de material. Entonces, si te dijeron que tiraron 500 kilos de plástico, pues ve buscando puros saldos de materiales que tú sabes que son de plástico. Si te dijeron que tiraron 200 kilos de cobre, pues entonces en la descarga, en el BOM que vas a hacer para descarga de scrap, ponle por un número de parte que sabes que contienen cobre. Pues que cables, que arneses, que rollos de alambre, bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Para que por lo menos tenga sentido, para que por lo menos en papel y en proceso y auditablemente, pues tengan sentido y empaten. Ya si físicamente iban o no iban, eso es muy difícil saberlo. ¿Sí me explico o no? Entonces, pues el scrap al final de cuentas lo administras así, con descargas dirigidos, dependiendo de lo que te están reportando cuando realmente existe, en función de las donaciones, en función de las actas de destrucción, o si fueron regularizaciones o cambios de régimen, pues como dije hace ratito, en función de lo que hayas echado de los saldos para hacer el cambio de régimen. Es que alguien dice, es que si hago cambio de régimen y luego, ¿cómo voy a demostrar qué hice con ellos? Pues no lo vas a poder demostrar, vas a tener que decir que lo tiraste. Y tan tan. ¿Verdad que sí? No estoy inventando el hilo negro, pero hay muchas personas que no, vamos, pues que les cuesta trabajo decidir cómo administrarlo. No estoy inventando el hilo negro, te estoy dando todo dentro de lo, ¿qué término puedo usar? Pues lo que pudiera estar dentro de lo aceptable, para decirlo de otra manera. ¿Vale? Llegamos a explicarles lo del embalaje. ¿Vale? Embalaje, y luego sí maquinaria y equipo. Ya habremos terminado esta plática sesión. Listos, miren. De las, yo creo, más de 6,000 empresas IMEX que puedan existir, si el número está bien, más de 6,000, yo te podría decir que menos del 5% administran esto. Pero ese 5% sí existe y las empresas sí existen y yo conozco una y yo formo parte de una y ya he tenido en foros empresas que me dicen, Manuel, yo lo administro así. Ah, perfecto. O sea, hay empresas que sí lo administran. Poquitas, pero las hay. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a hacer es compartirte cómo, si acaso a ti te interesaría hacerlo. Si no le encuentras sentido, si no le encuentras valor, eso ya es un tema tuyo. Eso ya es algo particular. Tú no eres dueño de la empresa, eres un empleado. ¿Me explico? Si no le encuentras que tenga esto valor, bueno, pues no se lo encuentras, pero hay empresas que sí lo hacen. Conozco a una que sí, te dije que forma parte de ella, y tengo la dicha y la fortuna de haber trabajado de la mano con el proveedor de sistemas para desarrollar el módulo de administración de desperdicio de embalaje. Así es que sí, no te voy a dar el nombre del sistema, pero sí te quiero decir que por ahí hay un sistema que tiene un módulo para administrar scrap de embalaje, que pues por ahí están mis iniciales. Participo con ellos en la, obviamente yo no soy programador, sino en cómo debería de ser y ellos nada más lo llevaron al desarrollo de sistemas, ¿no? Al lenguaje de sistemas. Entonces, ahí te va, mira. Te acabo de decir que todo el embalaje, ya lo dijimos para no repetirlo, todo el embalaje que se importa conteniendo mercancías, al final de cuentas sucedió eso, se importó. Entonces, cuando hay régimen temporal, pues el embalaje es temporal y ya revisaste que tiene carácter de desperdicio. Oye, Manuel, entonces, ¿cómo lo voy a administrar? Si lo debo de cambiar de régimen, de retornar, transferir, bla, bla, bla. Muy bien, necesitas empezar a crear saldos en tu sistema. ¿Por qué? Recuerda que es que no se declaran.
No se declaran, ya dijimos, por aplicación de la regla 5B general, pero sí se importaron. Y no se declaran entre comillas. No se declaran una partida, pero sí vienen. Sí vienen. ¿En dónde crees que vienen implícitamente? ¿En dónde crees que vienen escondidos el embalaje en tus pedimentos? ¿En dónde crees? Mm, ya, ándale, ahí está. Natalia y Gustavo dieron en el clavo. En el peso. Eso es correcto, Alma. En el peso bruto. ¿Qué es el peso bruto? El peso de la mercancía más el embalaje que hubole. Ese es el peso bruto. Mercancía más embalaje. De ahí vas a partir. De ahí es donde vas a partir. ¿Ok? Cada vez que tú haces una importación, tú tienes en tu sistema un peso neto, que es el peso de las mercancías. De hecho, lo tienes como atributo en cada número de parte. Ahí está el peso neto. Recuerda, en cada número de parte, tú tienes en un sistema de anexo 24, diste de alta su número de parte, su descripción, su fracción, su peso, su valor. Pero ese es el peso neto. Cuando haces la importación, en función de las tarimas, los guacales, y luego tú, ya sea que lo calcules, tengas una forma, como le hagas, y luego agregas el peso bruto, le agregas el peso del embalaje. Ahí es el puro embalaje. Entonces, si lo vas a llevar a cabo en un sistema, porque también lo puedes llevar de manera manual, en un Excel, en una hoja de Excel, pero si lo vas a llevar en un sistema, y ese sistema tiene esta capacidad, ya dije que existe uno porque lo conozco y participé, así es que, pero no te voy a decir la marca. En ese sistema se crean números de parte de desperdicio. Creas un número de parte que se llame scrap madera, creas otro número de parte que se llame scrap plástico, otro que se llame scrap cartón. Hablando de las tres grandes familias de embalaje. Por favor, el de plástico hablo de las bolsas. No estoy hablando de las tarimas de plástico, esas no se manejan como desperdicio. Bueno, a menos cuando ya están inservibles. A lo que estoy hablando es que las tarimas de madera sí se declaran, pues, es lo que quiero decir. Las tarimas de madera, perdón. Las de plástico, perdón. Las de plástico sí se declaran. Esas no les aplica lo de la regla 5B general. Esas sí se declaran, son reutilizables. Oigan, y para abonar un poquito más, porque una vez en Ciudad Juárez, una persona me dijo, no, mis tarimas son de madera, pero sí son reutilizables. Y le digo yo, es que no, nadie te puede garantizar. Hablo de tarimas estándar, ¿eh? Estándar, porque luego me salen con cada cosa. Tarimas estándar. Nadie te puede garantizar que son reutilizables. Nadie. ¿Por qué no? ¿Cómo te van a garantizar a alguien que fabrica tarimas estándar que son reutilizables si ni siquiera sabe qué le vas a cargar? ¿Cuánto peso le vas a poner? ¿Qué mercancía le vas a poner? ¿En qué medio de transporte se van a transportar? ¿Cuántos kilómetros van a transportar? ¿Sí me explico? ¿Cómo te van a garantizar que son reutilizables las tarimas de madera? A ver, o los guacales. A ver, dime cómo. Es que una persona en Juárez me dijo eso. No, las mesas son reutilizables. Digo, ¿son tarimas estándar? Sí. Y le sacamos como 3 o 4 vueltas. ¿De dónde a dónde? De aquí a la bodega del Paso. Ah, no manches, compadre. Pues así cualquiera. De aquí a la bodega del Paso, sí, pues sí. A lo mejor si le saca 2 o 3 vueltas. Sí, está bien. Me dice que es un proyecto de ahorro. Sí, está perfecto. Hoy no va a estar conectado aquí la persona. Pues ni modo. Sí, pues sí está bien. Es un proyecto de ahorro. Pero se te presta el que la reutilices. Se te presta. ¿Me explico? Pero nadie te puede garantizar que son reutilizables. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí están de acuerdo o no? O también me van a decir con esa persona que ustedes las usan 2 veces o 3 veces. O que las usan para fabricar casas. Vale, entonces, las tarimas de madera de los hogares no tienen carácter de reutilizable. Otra vez, pues no hay manera de garantizarlo. Pero bueno, eso me ha faltado comentar. Entonces, regresando al tema, ¿qué es eso? ¿Tenemos problemas con sellos? No sé de qué hablas. Sí. Pero ¿por qué tienes problemas con el sello de la NOM 141 o ISPM 15 o NIM 15 para que veas que sí sé de lo que me estás hablando? ¿Por qué tendrías problemas, mi estimado? Cuando la red, ok, ya te entendí. Pero bueno, dejando de lado los sellos, o sea, primero, o sea, quiero que quede bien conceptualizado. No, nadie te puede garantizar que son utilizables, nadie, ¿vale?
Las de plástico, por eso existen, porque son reutilizables. Entonces, esas sí las declaras. Oye, es que yo le pongo el EB. El EB no significa que no las declaras. El EB nada más es para no ponerles valor, pero sí las declaraste. Pusiste una partida, su fracción, su descripción y la cantidad. Nada más le pusiste $1, pero sí están declaradas. ¿Ok? Bueno, regresemos al tema. ¿Tú declaras las tarimas de madera, Isaí? ¿Para qué? ¿Para qué, mi estimado? Ah, las de plástico, sí, me asustas. Claro, las de plástico se tienen que declarar, es forzoso. Las de plástico, sí, las de plástico nunca vas a poder decir que no se declaran. Ahí sí te meterías en un problema. Las de plástico se declaran. ¿Ok? Ya estamos todos en el mismo canal, ¿verdad? Entonces, ojo, te decía, vas a crear un número de parte que se llama scrap madera, otro que se llama scrap cartón y otro que se llama scrap plástico, que son las familias de lo que habitualmente es embalaje. Cada vez que procesas una factura, cada vez que procesas una remesa en tu sistema de aduanas, ya te dije que hay una diferencia entre el peso neto y el peso bruto que asignaste. Hay una diferencia. Vamos a pensar en una remesa, una factura, ¿eh? Una remesa. Fíjate bien. Vamos a pensar que el peso neto sean 10,000 kilos. Ese es el peso neto. ¿Ok? Y que el peso bruto sean, ¿cuánto les gusta? A ver, unos 1,000 kilos. Nada más para que sea fácil hacer cuentas. ¿Sale? 1,000 kilos de peso. No, es demasiado, ¿verdad? A ver, son 10 tarimas. ¿Cuánto pesa una tarima, jóvenes? ¿Como 20 kilos más o menos? A ver, ¿quién es el experto aquí de logística? ¿Cuánto pesa una tarima? ¿Unos 20 kilos? 14.5 nos dijo. Mira, mira, Andrea, la diversidad, mira, 14, 25. Vamos a dejarlo en 20, ¿les parece? ¿Ven? Entonces, vamos a decir que son 200 kilos. ¿Sale? Para entrar en complicaciones. 200 kilos de peso bruto. ¿Va? Fíjate bien. Ponme mucha atención. Ponme mucha atención porque esto es matemática pura. No te creas, es pura aritmética. Muy sencilla. Pero pon atención. Vamos a pensar que el peso bruto son 200 kilos. De ese embarque, esos 200 kilos representan, fíjate bien, representan el 100% de tu peso bruto. El 100% de ese embarque, ¿ok? A esos números de parte que te dije que crearas en tu sistema, otra vez, el sistema tiene que tener la habilidad para manejar esto. Tú le asignas porcentajes. Por ejemplo, al número de parte que se llama scrap madera, le asignas el 60%, porque es el más pesado. Al número de parte de scrap cartón, le asignas el 30%, porque es el que le sigue en cantidad. Y al número de partes scrap plástico, pues le pones el 10% para cuando de repente por ahí vienen bolsas de plástico, o adentro de las cajas vienen charolillas y eso. Entonces, fíjate bien, ya juntaste el 100%. A la madera le pusiste el 60, al cartón el 30 y al plástico el 10. Ahí tienes el 100. Entonces, cada vez que proceses una factura, el 100% de peso bruto se va a repartir en la proporción del porcentaje que le asignaste a cada número de parte. Es decir, de esos 200 kilos, se le van a ir de saldo al scrap de madera, se le van a ir de saldo el 60% de 200. ¿Cuánto es el 60% de 200? 120 kilos. Se le van a ir a ese número de parte que creaste para desperdicio de madera. Cada que haces una factura de importación, el peso bruto lo va a repartir en esa proporción. Al de madera se le va a ir el 60%. De esos 200 se le fueron 120 kilos de saldo al número de parte de scrap de madera. Y luego se le fueron 60 kilos al número de parte scrap de cartón. Y luego se le fueron 20 kilos al número de parte de scrap de plástico. Ya tienes saldo. Ya hay saldo en esos números de parte. Entonces, cuando vayas a hacer tus cambios de régimen, tus transferencias, en donde efectivamente ahí echaste tarimas, echaste bolsas, echaste cajas de cartón, o cuando vayas a hacer tus retornos,
Ahora ya tienes de dónde descargar para hacer esas operaciones. Y si te diste cuenta, si me fuiste siguiendo, te dije cada vez que procesas una remesa. Y cada vez que procesas una remesa en tu sistema, primero tuviste que haber dado de alto número de pedimento. ¿Te acuerdas que esas tarimas, cajas se importaron como un todo? ¿Te diste cuenta? Entonces, estás generando saldos de desperdicio de embalaje asociados a una fecha, a una factura y lo mejor, asociados a un pedimento de importación. Ya, vas a tener información en es nada más para administrarlo. Si algún día te llegan a cuestionar, porque eso sí, ya nos hemos enterado que, oiga, también la autoridad aprende. Ya nos hemos enterado de auditores que se han cuestionado qué haces con el desperdicio del embalaje. ¿Ok? Entonces, ahí vas a poder, por supuesto que sí, mira, hago cambios de régimen, los retorno. ¿Ok? El desperdicio del embalaje, de lo que importaste temporalmente. Por favor, no se generan informes de descargo de esos pedimentos. O por lo menos no le vas a incluir esas fracciones de desperdicio al informe de descargo. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que ya vas a tener saldos para hacer esos pedimentos, en donde seguramente también iba otro desperdicio, donde seguramente también iba el desperdicio el generado en el proceso productivo. Pero ahora sí ya le avientas de todo, tarimas, cajas, y tienes de dónde descargar saldos de desperdicio de embalaje. No lo estoy inventando, te acabo de decir que hay un sistema, me encantaría decirte la marca, pero no es algo adecuado, que sí tiene el módulo. Seguramente podrá haber por ahí algún otro, y si hay empresas que esto lo llevan a la práctica. Y ya, estás administrando el desperdicio de embalaje. Pregunta, ya nada más para pasarnos a lo de maquinaria y equipo. Estamos a muy buen tiempo. Pregunta, ¿se comprendió? Mira, cuando hemos explicado esto, un día estábamos en un foro de Index y nos dijeron, no, hombre, ¿quién crees que va a hacer eso? No lo sé, es para que lo sepas. Si el 99.99% no le interesa hacerlo, no pasa nada. Simplemente es, si alguien sí lo quiere hacer, porque ya lo viste en la ley aduanera, esa mercancía se considera desperdicio. Y los desperdicios tienen los mismos destinos que la materia prima. ¿Se comprendió o no se comprendió? El costo de desperdicio, Andrea, no se te olvide, por eso pusimos al inicio, es el valor de desperdicio. Es correcto, Gustavo. El sistema debe tener un módulo para poder administrar esto. Pero no hay otra forma, ¿eh? Bueno, hay otra forma. Esto hazlo a mano en una hoja de Excel. ¿Por qué? Para que puedas asociar, para que puedas tener saldos para hacer cambios de régimen, transferencias. ¿Vale? Yo no intento convencerlos de nada, ni sé algo que se me ocurrió. No, no, Natalia. Es que tienes que separar lo que es el desperdicio que sí se generó en el proceso productivo de esto. Esto tú lo generaste únicamente para su administración. No tienes entradas. Esos pedimentos no tienen entradas. Anexo 31, ahora anexo 30. Recuerda que el crédito de IVA se genera con cada importación que haces. IN, B1, de lo que viene en partidas, Natalia. Cada partida que viene ahí en tus pedimentos, en base a su fracción y la forma de pago 21, eso te genera un saldo de IVA. De esto el embalaje que viene como un todo, nunca vas a tener saldo. No deberías de generar informe de descargo para esto. Esto nada más es para administrar el desperdicio, su destino. No vas a generar un informe de descargo porque nunca va entradas, nunca hubo entradas de desperdicio con crédito de IVA. ¿Sí me expliqué, Natalia? Y si tú me dijeses, oye, pero es que yo voy a hacer un embarque, un cambio de régimen de puras tarimas de madera y cajas de cartón, entonces ese pedimento RT B1, ese no vas a mandar informe de descargos. Cuando te llegue un requerimiento de que por qué no has mandado informe de descargos esos pedimentos, entonces vas a contestar y vas a dar explicación de por qué no. Vas a dejar saber que son pedimentos de cambios de régimen de desperdicio de embalaje, los cuales no fueron importados en las partidas de los pedimentos que no generaron crédito de IVA. Ya me hiciste patinar. ¿Qué tiene que ver esto con el proveedor y el desglose de la factura?
El tema es, Andrea, que no están en una partida. No existen en una partida en tu pedimento IN. Si te los desglosa, en el pedimento lo pones en un campo que se llama incrementables. Pero no hay una partida que diga tarimas de madera, la fracción 441520 y el valor de las tarimas. Eso no sucede. Los pones allá arriba, en donde dice incrementables. No se me pierdan, no se me pierdan. Esto resulta porque en los pedimentos no están declarados. No hay una partida para las tarimas de madera y las cajas de cartón. Yo sé que no es tan sencillo, lo sé, me queda claro, no es tan sencillo, pero por eso insistí tanto al inicio. Al inicio, tienen primero que conceptualizar qué es desperdicio. Para terminar, jóvenes, ya estamos muy cerca de la hora y a muy buen tiempo para terminar justo. Y aparte les digo que me tengo que preparar para irme al aeropuerto. Y aparte porque, miren, siguen estando la mayoría conectados ya para que todos se lleven todo el tema. Dice, si hago un B1 de expo de desperdicio de cartón, pero obvio no tienen descargo, solo se declara el impedimento junto con metal plástico que sí lleva descargo. Ah, es correcto, sí, Alma. Lo mencioné hace ratito, Alma. Si lo haces con donde va otro desperdicio que sí es desperdicio generado, entonces sí vas a mandar informe de descargo. ¿Por qué? Porque sí llevas, sí consumiste mercancías que tuvieron entradas. Y no es que tuviste entrada de desperdicio, o sea, sí tuviste entrada de material que generó desperdicio. A diferencia de las tarimas y las cajas de cartón, que nunca hubo una entrada en un pedimento IN que generó un saldo de crédito de IVA. ¿Me explico? Pero cuando lo mezclas con otro desperdicio productivo, ahí sí, porque ahí sí tienes descargos de materias primas que entraron en pedimentos INs. Dice, sí, pero solo el metal y plástico, el cartón solo es una partida en el B1. Sí, a eso me refiero. Cuando hagas el informe de descargos, nada más vas a poner el descargo de los materiales que consumiste para generar el desperdicio de metal y de plástico. Eso intenté decir hace ratito, pero a lo mejor no se entendió. Maquinaria y equipo. Ya ven que sí tiene tema el desperdicio, ya ven que sí, ya ven que no es así como para que lo desdeñen y, ay, pues el desperdicio, ¿quién necesita que le expliquen el desperdicio? Sí tiene tema. Maquinaria y equipo. Los destinos son los mismos, nada más los vuelvo a recordar. Los mismos, ¿ok? Miren. Esto de maquinaria y equipo como desperdicio es lo que les digo que me ha costado en algún momento el tema de discutir o intercambiar opiniones con algunas agencias, con algunos clasificadores, porque les cuesta trabajo el aceptar que se pueden manejar como desperdicio. Por un lado, a ellos les hace ruido el tema de la clasificación. Y por otro lado, hay empresas como ustedes, pues que no les hace sentido manejar una máquina como desperdicio porque piensan que no van a poder descargar el valor de la máquina tal como fue importada. Y les digo, se están equivocando. Nada tiene que ver el valor que queda en un pedimento de transferencia B1, el valor que queda en un pedimento RT, nada tiene que ver con el valor que tiene la mercancía o tenía cuando se importó. Lo que tú mandas al descargo de anexo 30 o lo que tú descargas de anexo 24 es el valor importado, no como queda en el pedimento de exportación. No tiene absolutamente nada que ver. Dice, mi agente no me acepta desperdicio de refacciones, dice que debo hacer F5 con las mismas fracciones. ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir, mi estimado? Que no lo aceptan, porque pues, o no les han explicado lo que te estoy explicando, o no lo quieren entender. ¿Te acuerdas cómo iniciamos que primero te debes de conceptualizar? Primero debes de convencerte de que tiene carácter de desperdicio. Para efectos de la ley aduanera tiene carácter de desperdicio y entonces cuando vas a someterlo a una operación aduanal lo sometes como desperdicio. Nada más que, pues, cuando tú dices agente aduanal, te estás enfrentando a la forma como lo entiende un ejecutivo, un supervisor, un gerente, ¿me explico? Les estoy compartiendo un oficio de 2017, ahí lo pueden estar leyendo, es más largo, en donde se le consultó a la autoridad en su momento sobre esto, sobre la posibilidad de manejar la maquinaria y el equipo como desperdicio, y pues con cierta lógica y sentido, digo, esto no se tendría ni por qué consultar, no es necesario que se consulte, ahí está la normatividad, ahí está el artículo 102, fracción segunda, perdón,
Fíjate bien, el artículo 2, fracción decimosegunda, 102. El artículo 2, fracción decimosegunda. ¿De qué se considera desperdicio? Y de ahí para adelante, toda la normatividad aplicable a desperdicio. Así lo debes de analizar. Entonces, pero espérense poquito, no se me desesperen, espérense. Que por proteger a la empresa y su patente. Siempre dicen eso, siempre. Por proteger a la empresa y su patente. Dile, bueno, ¿y qué va a pasar si lo manejamos como desperdicio? Entonces, aquí le estoy poniendo un oficio de cuando se le ha consultado. Justamente la consulta le usa la Karen para consultarle, oye, autoridad, si es posible manejarlo. Te acabo de decir que todos los que tienen el temor son los agentes nacionales. Pues sí, sí se puede. En ese sentido, las importaciones temporales de mercancías afectadas por las empresas señaladas en el párrafo, bla, 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 podrán considerarse como desperdicios para poder cambiar de régimen de importación temporal definitiva siempre que las mismas se encuentren rotas, desgastadas, obsoletas, inutilizables. Y las que no puedan ser utilizadas, bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Se confirma su criterio que en el sentido de que las maquiladoras y las empresas con programas, bla, 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 bla. Es de 2017. Nada más se lo pongo como muestra de que alguna vez la Karen se lo consultó a la autoridad, pero no significa que tengas que tener una consulta para hacerlo. No vaya a ser que alguien diga, no, es que necesitas consultarlo. Simplemente necesitas comprenderlo y aplicarlo. Entonces, ya con eso en mente, las mercancías, hablando de máquina y equipo, entonces la clasificas como scrap. Y con lo que les voy a mostrar al final, con eso vamos a matar todo el tema y toda duda de sus agentes aduanales, se los juro. Se los juro. Fíjense bien. Con esto, señores, nada más esperen que entre en vigor, porque ya está la ley publicada. Es la nueva LIGI 2022. Es que comprender que todas las máquinas, aparatos y equipos que ya no funcionan, pero que ya no funcionan, nunca piensen en tema que ya están depreciados, ¿eh? Mientras están funcionando, están funcionando. Es nada más los que ya no funcionan. Es pura lógica y puro sentido común comprender que adquieren el carácter de desperdicio y que como tal se clasifican. Me decía un clasificador, dos clasificadores me decían en Nuevo Laredo, yo nunca voy a clasificar un motor, aunque el cliente diga que ya no funciona, nunca lo voy a clasificar como desperdicio. Las mercancías se clasifican como se presentan en la aduana y ahí siguen presentándose motores. Oye, compadre, ya no funcionan, no funcionan. Sí, pero físicamente son motores. Es que mientras tu entendimiento y tu capacidad cognitiva no te den para comprender que eso ya no funciona, que ya no tiene utilización como tal, que sí estás viendo la forma de un motor, pero que ya no tiene la función de un motor, nunca vas a poder clasificarlo como desperdicio porque mientras no des ese paso, mientras no salgas de ahí, nunca vas a poder hacerlo. Ni con una máquina de la que sea, la que te pongan enfrente. Siempre la vas a ver como máquina y nunca la vas a poder clasificar como desperdicio. Es sentido común. Si pensamos en una máquina dobladora, en una máquina perforadora, en una prensa, déjame les pregunto a ustedes, ¿de qué está constituido, hablando de materia prima, perdón, hablando de materia constitutiva, una dobladora, una prensa, ¿de qué está constituida en su mayoría? ¿De qué, jóvenes? ¿De acero? ¿Te gusta? ¿De acero? Entonces, si me mentalizo y lo veo como desperdicio de acero, pues lo voy a ver como un montón de chatarra de acero. ¿Cómo lo voy a clasificar? Como desperdicio de acero. Oye, Manuel, pero trae algunas partes de plástico y de aluminio. Aplica los principios de clasificación. Cualquier referencia a una mercancía, perdón, cualquier referencia a una materia, regla general 2A, cualquier referencia a una materia la alcanza, o sea, en una partida la alcanza incluso mezclado, asociado con otras. Desperdicio de acero alcanza a desperdicio de acero mezclado con desperdicio de aluminio, hablando de que la mayor proporción sea de acero, ¿me explico? O sea, aplica los principios de clasificación. Primero mentalízate que es desperdicio y luego clasifícalo como desperdicio. Ya cuando te mentalizaste que es desperdicio, ahora clasifícalo como desperdicio aplicando los principios de clasificación y las reglas, obviamente. Pero miren qué chulada de nota va a entrar en vigor cuando entre en vigor la séptima enmienda. A ver qué van a decir ahora los agentes aduanales cuando no te quieren clasificar aparatos o equipos como desperdicio. Fíjate bien, sección 16. Bueno, la verdad es que lo correcto es decir 16ª. Notas.
Ojo, todavía no entra en vigor. Hasta que entre en vigor, ya vamos a tener una partida para clasificar desperdicios de aparatos eléctricos y electrónicos. Los que no son eléctricos y electrónicos, ya te dije, por su materia constitutiva, por eso te dije, ¿de qué está hecho un torno? ¿De qué está hecho una dobladora? Pues de acero, pues ahí está. Velo como, no lo veas como torno, verlo como un montón de chatarra de acero. Los que te cuestan más trabajo, te acabo de poner el ejemplo del motor, no lo inventé, así, eso me pasó en Nuevo Laredo. Fueron 2 clasificadores. Y no los logré convencer. Dije, bueno, pues no es mi tarea convencer a nadie. Es tratar de llevarlos por el camino de la normatividad. Y fíjense, aquí está. Me gustaría volver a ir a Laredo, encontrármelos y decirles, ¿qué opinas de esta nota? Notas. En la nomenclatura, la expresión desperdicios y desechos eléctricos y electrónicos se refiere a los ensamblajes eléctricos y electrónicos, a tarjetas de circuitos impresos y a artículos eléctricos y electrónicos que han resultado inutilizables para su función original por rotura, corte u otros procesos. Ojo, también aprendan a leer. Yo no le dije a ustedes, ¿eh? A ustedes no. Bueno, al que necesita aprender también. Es que hay que saber leer. Hay que saber leer. Han resuelto inutilizables para su función original por rotura, corte u otros procesos o porque sería económicamente inconveniente la reparación, reconstrucción o restauración para restablecer sus funciones originales. ¿Qué hubo? Les pregunto, ¿cómo podrían ir en contra de esa nota ahora que entre en vigor? Son embalados o enviados de tal manera que los artículos no están protegidos individualmente de eventuales daños que puedan ocurrir durante el transporte, carga o descarga. ¿Quién va a preparar un embarque de máquinas, aparatos que ya no funcionan, chatarra? ¿Quién las va a preparar? Fíjate bien, ¿quién va a andar mandando máquinas que ya no funcionan, aparatos, equipos, y los va a poner en guacales, super sujetos? O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién? Los vas a mandar allí unos arriba de otros, amontonados. Pura lógica y sentido común. No me crean a mí, esta nota va a entrar en vigor cuando entre en vigor la séptima enmienda, pero pues parece como si a mí me hubieran escuchado todas las veces que hablo de desperdicio. Ahí está, es lo que les he intentado explicar a todos. ¿Se comprendió esa nota o no? Ya no van a batallar con sus agentes aduanales para que les clasifiquen los equipos como desperdicio cuando este entre en vigor. No deberían de haber batallado nunca. Todo ha sido el tema de la capacidad y entendimiento. Muy bien, compañeros. Pues ahí está. Para terminar. ¿Me afecta? No, ya les expliqué que no. Oye, ¿me afecta manejar la maquinaria y el equipo como desperdicio? ¿Me afecta para...? No, el valor del informe de descargo es conforme se importó. Si ya no sirve una dobladora que se importó hace 30 años o 20 o 10 o como sea, si ya no sirve un torno, si ya no sirve un aparato eléctrico o electrónico, lo cambias de régimen, lo transfieres como desperdicio, como chatarra. Ya te dije, cuando entre este en vigor, que ya falta poco, ya nadie te va a volver a decir que no lo puede clasificar como desperdicio para cuidar la patente y cuidar tu empresa. Ya, si te responden eso, ya mejor cámbiate de agente o nada, la verdad. La verdad, nunca digo eso, pero si te vuelven a responder eso, mejor cámbiate. No tiene nada que ver con el valor con el que se importó. O sea, tú en el pedimento de transferencia o en el cambio de régimen, a lo mejor vas a declarar el valor comercial a, no sé, a 90 pesos el kilo y lo que pese la máquina. Pero cuando la importaste costaba $100,000. Eso es lo que vas a mandar al descargo. Los 100,000 obviamente de manera nacional. Nada tiene que ver, no tiene por qué empatar el pedimento con la descarga. Fíjate, con esto cierro el curso, o la plática, o webinar, lo que sea. Cuando les explico, dicen, ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿Por qué nunca lo había pensado? ¿Te imaginas que tus pedimentos de producto terminado, tus pedimentos RT o transferencia de producto terminado, nunca has pensado que no empatan con el valor de la descarga? Pues, ¿cómo? ¿Por qué ahí no te preguntas eso? ¿Por qué ahí no te preguntas, oye, pero es que no es el mismo valor que importé? Pues no, no es el mismo valor que importaste. Es igual acá. Acá llevan un valor de desperdicio, pero ese es el pedimento que lo está cambiando de régimen como desperdicio. Eso no nulifica el valor con el que entró. El valor con el que entró es el que vas a mandar al descargo.
No quieras mandar al descargo el valor del pedimento. José Arturo, te acabo de poner de ejemplo. Si no es eléctrico y electrónico, ¿qué problema tendrías? Te puse una máquina dobladora, ¿de qué está constituida? La depreciación no tiene nada que ver. Inclusive, si tú cambias de régimen una máquina como máquina, la puedes cambiar como con valor depreciado. Es más, tú podrías cambiar de régimen una máquina, y ya no tiene nada que ver con desperdicio, ¿eh? Tú podrías cambiar de régimen una máquina con valor depreciado al 100% y el pedimento tendría entonces cero valor. Bueno, no se pasa un pedimento con cero, pero le pondrías $1. Le pondrías 20 pesos al pedimento de cambio de régimen y la máquina tenía y valía 500,000 cuando se importó. Ya viste que nada tiene que ver el valor del pedimento con la descarga. ¿Ya te diste cuenta? No tiene nada que ver. También hay personas que no aplican la depreciación porque piensan, oye, no, porque ya no es el valor con el que se importó. No tiene nada que ver. Una cosa es el valor de descarga y otra cosa es el valor del pedimento de cambio de régimen. Y mi estimado, te estaba diciendo Arturo Sánchez, ese que te puse es para eléctricos y electrónicos, que es donde más les causa problema. Lo que no es eléctrico y electrónico, difícilmente tienes problema. Te irías por la materia constitutiva. Es que ya vamos a tener una partida exclusivamente para desperdicio eléctrico y electrónico. Pero lo que no es ahí, mi estimado, te vas por materia constitutiva. Lo único que les mostré es el mismo, o sea, esa nota sigue el mismo sentido común. Las máquinas, aparatos inutilizables, que ya no tienen función para lo que se importaron, que ya no es conveniente repararlas. Simplemente haciendo una analogía. ¿Sí me expliqué o no, José Arturo? Espero que sí, pero es muy respetable si opinan lo contrario, ¿eh? Y si alguien opina diferente, pues ya estarán ustedes. Jóvenes, pues muchas gracias. Una vez más, los que se quedaron hasta el final. Este fue la plática webinar de administración del desperdicio. ¿Sale? Ha sido un gusto y pues bueno, estaremos al pendiente para en alguna otra invitación. De parte de todo el equipo de COEX, le agradecemos, Lick, por una colaboración más. Gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su asistencia. ¿Sí me logro escuchar bien? Sí, te escuchamos. Gracias. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @coex.academy, Instagram, Facebook, YouTube, nuestra página www.coex.academy, en la cual podrás encontrar cursos pasados y estar enterado de los siguientes. No olvides que en unos minutos más te llegará a tu correo una encuesta de satisfacción. Te agradecemos mucho si nos ayudas a contestarla y dejar un comentario. Por parte de todo el equipo de COEX, agradecemos tu asistencia y te esperamos en el próximo curso, el cual puedes consultar en nuestras redes sociales. Gracias a todos. Lick, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Y estoy Buen a sus viaje. órdenes, ¿eh? Gracias. Cuídense. Gracias a todos.